Buenos días, tardes o noches, profesor Alexander. Soy el alumno Sebastián Leandro Mamani Guamán de la carrera de Ingeniería en Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de Moquegua. Y mediante este video voy a explicar y resolver los ejercicios del capítulo 16 del libro de Fundamentos de Programación para el curso de Programación orientada a Objetos 2. Para el ejercicio 1, 16.1, nos pide lo siguiente. Consideremos una pila como un tipo abstracto de datos. Se trata de definir una clase que implementa una pila de 100 caracteres mediante un array. Las funciones miembro de la clase deben ser meter, sacar, pila vacía y pila llena. Bien, para eso se creó el siguiente código, en el cual creamos primero la clase pila array, en donde sus atributos va a ser de tipo char los datos, que nos va a indicar, pues, para el ejercicio 16.1 nos pide lo siguiente. Consideremos una pila como un tipo abstracto de datos. Se trata de definir una clase que implementa una pila de 100 caracteres mediante un array. Las funciones miembro de la clase deben ser meter, sacar, pila vacía y pila llena. Muy bien, para esto se ha creado el siguiente código, donde creamos primero lo que es la clase pila array, donde sus atributos vamos a declararlos primero el datos de tipo char, donde se va a crear el arreglo de 100 caracteres, y también de tope de tipo int, que nos indicará el último elemento que fue añadido a la lista. Ahora, en el constructor lo que se ha hecho es principalmente que el tope sea -1. Esto para que la lista empiece totalmente vacía. Si le ponemos 0, 0 cuenta como un punto en la lista, por lo que no sirve. -1 será para que sea totalmente vacío. Vamos a tener también la función miembro o método de meter, en el cual va a primero evaluar si la pila no está llena. Si no está llena, o sea de que aún queda unos caracteres para que completamente se llene, entonces simplemente se va a agregar el dato que ingresemos. Por otro lado, si detecta que sí está llena, sí se alcanzó el tope, nos dará el mensaje de error pila llena. Ahora lo mismo, pero a la vez al revés, para la función miembro o método sacar, va a identificar primero si la pila no está vacía. Si no está vacía, o sea, si hay al menos un carácter, entonces va a retirar ese último carácter que estaba. Pero por otro lado, si no se ha agregado nada y el arreglo sigue con -1, o sea, sin ningún valor, entonces va a decir error pila vacía, ¿no? Porque no se puede sacar algo que no está. Y entonces, como último, tenemos lo que son la función pila vacía y pila llena, la cual nos indica el tope de ambos, el mínimo y el máximo, que nos indica el pila vacía, que empezará con -1, o sea, siempre va a decir pila vacía cuando esté con -1, y nos va a indicar y pila llena nos indicará cuando esté 99. ¿Por qué 99? Porque si lo ponemos 100, en realidad va a ser 101, ya que los arreglos empiezan desde el 0. Muy bien, ahora pasaremos a explicar el ejercicio 16.2, que nos pide reescribir la clase pila que utilice una lista enlazada en lugar de un array. Para esto se creó el siguiente código, agregando lo que es la clase nodo, que representaría lo que es un elemento en la lista. En sus atributos privados se declaró un carácter llamado dato y un puntero llamado siguiente, que apuntará al siguiente nodo. En su constructor se declara lo que es el carácter,
Y también veremos que va a hacer que el puntero empiece con null, o sea, vacío. Pasando al siguiente, se crea lo que es la clase pila lista, donde se creará un puntero llamado tope, que apuntará a lo que es al tope de la lista, al último arreglo. Y lo que vemos también en la versión anterior es que el tope también empezará con null, o sea, va a estar vacío la lista. Ahora en sus métodos va a estar el método meter, donde vamos a agregar mismamente un nuevo arreglo. Para ello vamos a crear un nuevo nodo con el arreglo que queremos ingresar. Ese nuevo nodo va a pasar al siguiente, va a irse directamente a la última lista, va a irse al tope, y el tope antiguo se va a actualizar y se va a actualizar con el valor del nuevo que hemos ingresado, y de esa forma funciona el método meter. El método sacar lo que hará será eliminar el último valor de la pila, el que está hasta arriba del todo, y nos dará ese mismo valor. Primero va a verificar si la pila no está vacía. Si no está vacía, lo que hará será guardar este valor en una variable que llamaremos valor. Después, lo que hará será guardar el valor del nodo actual en una variable auxiliar, pues para no perderlo. Y después el tope lo que hará será apuntar al siguiente nodo, o sea, el que está atrás, el que está abajo suyo. Y ya lo que resta es eliminar el último valor que está almacenado en la variable temp, y nos dará ese mismo valor que hemos guardado anteriormente en la variable valor. Y de estar vacío simplemente nos dará un valor nulo, nada. En las funciones pila vacía, tope va a empezar siempre con un null, o sea, va a empezar vacío. Y en la pila llena va a estar siempre en false, porque al ser una lista enlazada no hay límite. No hay límite en cuántos caracteres se puede ingresar. Muy bien, ahora vamos a empezar con el ejercicio 16.3, que nos pide lo siguiente: crear una clase llamada hora que tenga miembros datos separados de tipo int para horas, minutos y segundos. Un constructor inicializará este dato a 0 y otro lo inicializará a valores fijos. Una función miembro deberá visualizar la hora en formato 11 horas, 59 minutos, 59 segundos. Otra función miembro sumará los objetos de tipo hora pasados como argumentos. Y una función principal main creará dos objetos inicializados y uno que no está inicializado. Sumar los dos valores inicializados y dejar el resultado en el objeto no inicializado. Por último, visualizar el valor resultante. Ok, con esto se creó el siguiente código, donde creamos primero la clase hora. Luego en sus atributos estarán los atributos horas, minutos y segundos de tipo int, y los constructores, como lo pedí en enunciado, uno donde inicializan todos con 0, con ningún valor, y otro en el que acepta lo que son, como aquí mismo dice, inicializará con valores ya fijos, mientras que el otro empieza con el dato 0. Y también tenemos nuestro método visualizar, donde veremos directamente el resultado de las sumas de las horas con los minutos y los segundos. Bueno, ahora con el método sumar vamos a crear dos horas que se van a sumar en segundos. Por ejemplo, se van a sumar directamente los segundos,
Por ejemplo, aquí ya vemos que tenemos 45, 20. Si lo usamos será 60, 65. Ya se pasa de los 60. Eso lo veremos lo que es en la suma de los minutos. Donde sumará pues los minutos más se sumará lo que es el exceso, bueno, por así decirlo, ya que si dividimos los segundos, que el resultado anterior nos dio 65 entre 60, nos daría 1, que ese vendría a ser un minuto extra que se está sumando, pues, porque ha pasado de los 60 segundos, ya se forma un minuto. Ese minuto se suma a los minutos y como resultado pues tenemos 30 más 45, 75 más el segundo extra, 76 minutos, que también se pasa. Y eso también lo veremos en las horas, donde se sumarán las horas más la hora extra que se sumó porque se pasó de los 60 minutos. 76 entre 60 da 1, si lo ponemos en entero. Y ese 1 se va a sumar a las horas. Ahora tenemos funciones para quitar lo que es el exceso. Por ejemplo, en segundo, para quitar lo que es, nos quedamos nomás con el módulo. Por ejemplo, en segundos, de segundo tenemos en total 65. Por lo que si al dividirlo, solo nos quedará como residuo 5. Ya que 60 por 60% sería 0. Solo y se quedaría pues 5. Ese 5 va a ser el nuevo valor de los segundos. Los mismos minutos, 76 por 6, y lo dividimos, al final nos quedará 16 como residuo. Y ese va a quedar en los minutos. Lo mismo pasaría en las horas si se excediera. Y después ya con esto, con la función main, vamos a calcular ya los valores fijos de la hora 1 y la hora 2. Se van a sumar. Y aquí ya se llama la función. Para que funcione, ahí está. Olvidé cambiar esto. Mira, 12, 16, 5. Ya quedó. Gracias. Muy bien, ahora para el ejercicio 4, vemos que nos pide crear una clase llamada empleado que contenga como miembro dato el nombre y el número de empleado, y como función miembro leer datos y ver datos, que lean los datos del teclado y los visualice en pantalla respectivamente. Y nos pide también escribir un programa que utilice la clase creando un array de tipo empleado y luego llenándolo con datos correspondientes a 50 empleados. Una vez rellenado el array, visualizar los datos de todos los empleados. Entonces, aquí nos pide que creemos 50 empleados, pero por ejemplo solo he usado 3. Por lo que primero queremos la clase de empleado con sus atributos nombre y número. Y en sus métodos queremos lo que es leer datos, que mismamente nos va a hacer ingresar su nombre y su número. Y en su otro método de ver datos va directamente a visualizar su número de empleado y el nombre. Ahora todo esto se realiza lo que es en el main, que como dije antes, en vez de 50 solo vamos a hacer 3 para ver el ejemplo, hacerlo más rápido. En el for mismamente vamos a poner como un límite el 3, que sean nomás 3 empleados que nos pidan. Y al momento de que ocurre el for, se va a repetir 3 veces el método leer datos, lo que nos va a permitir ingresar 3 veces el nombre y el número de empleado. Y una vez terminado esto, se va a repetir 3 veces la lista de empleados, pero llamando al método ver datos, donde se va a repetir esta misma línea de código. Entonces vamos a ejecutar el código. Bien, de nombre Daniel, de empleado número 1. Vamos a poner Juan, número 2, y Freddy, de empleado número 3. Ahí está, toda la lista,
con su número empleado y la lista de los nombres. Se concluye el ejercicio 4. Bien, ahora para el ejercicio, ahora pasaremos a explicar el ejercicio número 16.5, el cual nos pide lo siguiente. Se desea realizar una clase vector 3D que permita manipular vectores de 3 componentes con coordenadas x y z de acuerdo a las siguientes normas. Solo posee una función constructor y es en línea. Tiene una función miembro igual que permite saber si dos vectores tienen sus componentes o coordenadas iguales. La declaración igual se realizará utilizando A, transmisión por valor, B, transmisión por dirección y C, transmisión por referencia. Muy bien, con esto te crea el siguiente ejemplo en el que creamos la clase vector con sus atributos x y z de tipo double, y como pide el ejercicio será su constructor en una línea donde todos sus atributos van a empezar en 0, o sea, todos van a empezar en la coordenada 0, 0, 0. Ahora aquí viene también la otra parte que nos pide, que es sus métodos igual, pero llamando lo que es a la transmisión por valor, por dirección y por referencia. En la transmisión por valor lo que se hace es pues una copia del objeto, y se va comparando. En la igual dirección lo que se hace es llamar directamente a la dirección de memoria donde está el objeto, y esto se hace mediante flechitas, estas flechas. Mientras que en la transmisión por referencia, aquí no se hace nada de eso, no hay copia, no hay dirección, es como si se trabajara directamente con el objeto del código, solo que se tiene que usar pues esto, y es el más usado en esta ocasión. En esto concluye el ejercicio 16.5. Muy bien, ahora continuaremos vamos a explicar el ejercicio 16.6, que nos pide lo siguiente: incluir en la clase vector 3D del ejercicio anterior una función miembro denominada norma max, que permite obtener la norma mayor de dos vectores. Y como nota nos da pues cómo obtener la norma de un vector. Pues para esto hemos agarrado el ejercicio anterior, aunque hemos movido un poco las líneas para hacerlo más corto, en el que la explicación es la misma, con sus atributos x, y, z de sus coordenadas, su constructor de una línea y sus métodos igual, en diferentes formas en cómo obtenerlo. Pero ahora pasamos a lo que nos pide agregar el ejercicio 16.6, que es la norma máxima. Aquí lo que he hecho fue una simulación de vector, de que se agregue pues un nuevo vector 2 con nuevas coordenadas, en el que el primero de la norma 1 va a ser pues con los parámetros del primer vector, multiplicando x por x más y por y más z por z. En la norma 2 lo que hice fue agarrar lo que son los parámetros del supuesto nuevo vector 2. Es a multiplicar el parámetro x del vector 2 por el mismo, y así sucesivamente con el y y el z, para que al final comparemos lo que es la norma 1 con la norma 2. Si la norma 1 es mayor, pues es lo que nos va a regresar, y si no por el contrario nos regresará lo que es la norma 2. Y así concluye. Muy bien, ahora pasaremos lo que es al ejercicio 16.7, el cual nos pide incluir en la clase vector 3D del ejercicio anterior las funciones miembro suma, la cual será la suma de dos vectores, y el producto escalar, que será el producto escalar de dos vectores. Bien, para eso agregaremos pues los mismos bloques de código del ejercicio 16.5 y 16.6 que ya fueron explicados,
y se agrega lo que es a esa misma clase, vector, el los métodos suma y producto escalar. El producto suma es posiblemente la suma de los vectores, que es sumando el vector 1, que es x, con el vector 2x, y así lo mismo con todos. El x del vector, el y del vector 1 y el y del vector 2, y también el z del vector 1 más el z del vector 2, así obteniendo lo que es un nuevo vector. Y para el producto escalar es simplemente sumar lo mismo que en la suma, pero en vez de suma se multiplica y cada resultado se suma. Entonces lo que se tiene que hacer es multiplicar el vector el x del vector 1 por el x del vector 2 más el y del vector 1 por el y del vector 2 más el z del vector 1 por el z del vector 2. Ya se obtiene lo que es el producto escalar. Y así concluimos lo que es esta línea de ejercicios de 5, 6 y 7. Bueno, ahora pasaremos vamos a pasar a explicar la resolución del ejercicio 16.8, que nos pide realizar una clase complejo que permita la gestión de números reales, un número complejo, que funciona con una parte real y una parte imaginaria. Las operaciones a implementar son las siguientes. Una función establecer, que permite inicializar un objeto de tipo complejo a partir de dos componentes doble. Una función imprimir realiza la visualización formateada de un complejo, y dos funciones agregar con sobrecargas que permiten añadir respectivamente un complejo a otro y añadir dos componentes real a un complejo. Bien, yo el ejercicio lo interpreté de esta forma. Vamos a resolverlo, donde creamos primero la clase complejo, donde vamos a definir sus atributos, tanto la parte real como la imaginaria, y en su constructor vamos a inicializarlo con 0. Vamos a empezar en 0 todo. Entonces vamos a establecer sus métodos que nos piden. En el método establecer, que va a inicializar lo que son por separado la parte real y la imaginaria. El imprimir, que como dice, va a imprimir lo que es el número real más la parte imaginaria. Aquí lo que se hizo fue comparar primero si es mayor o igual a 0, para ver si se pone primero el más. Pero si el imaginario es menor o igual a 0, se va a reemplazar por menos. Y para justamente evitar que se repita un más o un menos, que se repita un menos, se puso abs imaginaria para que él siempre sea positivo y que su signo sea definido solo por esta parte. Y obviamente con su i para que sea imaginario. Ahora un método agregar, donde se va a agregar agregar todo ya un conjunto de un número complejo, y se va a agregar aparte lo que es el surreal y su imaginario. Y aparte de eso hemos creado para que se agregan de forma separada o individual el real más el imaginario, y se comprenden los métodos dichos por el enunciado. Muy bien, ahora continuaremos con la resolución del ejercicio 16.9, que nos pide escribir una clase conjunto que gestione un conjunto de enteros, llamado entero, con la ayuda de una tabla de tamaño fino. Conjunto contiene una lista no ordenada de elementos y se caracteriza por el hecho de que cada elemento es único. No se debe encontrar dos veces el mismo valor en la tabla, y que las expresiones a implementar son las siguientes. Tenemos la función vacío, que vacía todo el conjunto; la función agregar, que añade un entero al conjunto; la función eliminar, que retira un entero del conjunto; la función copiar, que recopila un conjunto en otro; la función es miembro, que reenvía un valor booleano, lógico, que indica si el conjunto contiene un elemento o un entero dado.
También está la función es igual, que revía un valor booleano que indica si un conjunto es igual a otro conjunto. Y la función imprimir, que va a visualizar todo el conjunto. Ok, con este enunciado se va a crear el siguiente. Este. Aquí vamos a crear lo que es la clase conjunto con sus atributos de tabla, con sus atributos. Esto va a ser el arreglo hasta que va a almacenar hasta 100 números. Vamos a este límite. Y la cantidad que nos indicará cuál es la cantidad de elementos que hay en la lista actualmente. Vamos a empezar pues con su constructor inicializando con 0 y empezaremos con sus métodos. El método vacío, que va a vaciar directamente toda la lista, por lo que va a hacer que la cantidad sea equivalente a 0. Aquí vamos a pasar directamente a funciones miembro, ya que esta misma va a ser utilizada en otro método. Aquí es miembro, lo que nos pedía era que indicar si un elemento ya está dentro de la lista, por lo que va a comparar simplemente, vamos a hacer un for que va a recorrer toda la lista y va a indicarnos hasta que nos dé un valor que sea igual. Va a recorrer toda la lista hasta que sea igual y nos devolverá true. Si en caso recorre toda la lista y no encuentra un valor igual a toda la lista, nos devolverá false. Ahora esto viene para el método agregar, ya que utilizaremos esta misma función del miembro que va a comparar todos los valores si pertenece o no, ya que agregar, lo que queremos es agregar un nuevo número, y según el enunciado nos pide que no se repita ningún número en toda la lista, así que lo que buscamos es que no sea miembro y que también que la cantidad, aunque espacio. Por ejemplo, si la cantidad llega a 100, por ejemplo, ya tampoco se puede agregar un número. Entonces queremos que también la cantidad sea menor que 100. Una vez que se cumplan estos dos requisitos, de que no es miembro ya y que aún hay espacio, se va a agregar el nuevo valor a la lista, a la tabla. Ahora pasamos lo que es al método eliminar, que te va a eliminar un dato de toda la lista, de toda la tabla, por lo que vamos a recorrer nuevamente con un for toda la lista hasta encontrar el valor que queremos eliminar. Una vez lo encuentre, vamos a reemplazar, mejor dicho, ese espacio con el último elemento de la lista. Por esto cantidad -1 va a ser reemplazado como tipo para rellenar el hueco que queda ahí, y la cantidad se va a reducir a 1. Y ahí se rompe y se eliminó por completo el valor sin alterar lo que es la lista. Entonces ahora seguimos con el método copiar, que aquí vamos a crear otra lista llamada destino, en el que le vamos a aplicar lo que es por métodos, o para estar seguros vamos a aplicarle el método vacío para vaciar toda su lista en caso de que tenga algo, y vamos a recorrer simplemente con el for para recorrer toda la lista de la actual que tenemos, y se va a agregar directamente al destino una por una. Ahora es igual, según en el enunciado nos pide que el método igual nos ayude a comparar un conjunto de otros, si es igual o no. Entonces primero vamos a hacer un if, y vamos a hacerlo de manera simple. Si es que tiene una cantidad diferente al otro, ya es false. Ya es false, no es igual. En caso no, vamos a utilizar un for para recorrer toda la lista, y vamos a estar comparando si alguno de algunos de los datos de la lista o tabla otro ya es miembro de nuestra lista actual. En caso de que no,
en caso de que ninguno, en caso de que si se encuentre uno igual, mejor dicho, perdón, si se encuentra que U es miembro ya de nuestra tabla original, entonces dirá que es falso, o sea que sí es igual, o sea, no es igual. En caso de que no, ya pues queda nada más que sí es verdad, sí es igual todo el conjunto. Y por último tenemos el método imprimir, que directamente nos va a vamos que imprima toda la tabla. Vamos a decorarlo un poco con unas llaves y simplemente con un for vamos a hacer que recorra toda la tabla imprimiendo uno por uno cada valor. Ya, con eso concluye el 16.9. Bien, ahora pasamos a resolver el ejercicio 16.9, el cual nos pide crear 16.10, perdón, crear una clase lista que realice las siguientes tareas. Una lista simple que contenga 0 o más elementos de algún tipo específico. Crear una lista vacía, añadir elementos a la lista, determinar si la lista vacía, si está llena, y acceder a cada uno de los elementos de la lista y realizar alguna acción sobre ella. Ok, con esto tenemos el siguiente código en el que creamos, como nos indica, la clase lista con sus datos, con sus atributos. En este caso tenemos nuestra lista llamada datos, que tendrá hasta 100 números a almacenar, y el tamaño parecido al anterior, en el que nos indicará el tamaño actual de la lista, el cual, como nos pide en el enunciado, va a inicializar con 0. La lista no va a tener nada, y vamos a meter el método añadir, el cual va a comparar primero si va a primero llamar lo que es al método está lleno, para comprobar si efectivamente está lleno o no, para poder a ver si agregar más números. En caso de que queda false, va a añadir el elemento que queremos a la lista. Luego tenemos lo que es los métodos está vacía y está llena de tipo boolean, que nos indicará directamente si son diferentes de 0 o de 100, son true o false. Si es diferente, si llamamos al método está vacía y nos da un número diferente de false, o diferente de 0, o sea de que sí tiene un número más mínimo, significa que no está vacía y nos dará false. Lo mismo en llena, si nos da un número diferente a 100, significa que no está llena y nos dará false. Entonces, como último tendremos lo que es el método recorrer acción, donde con un for vamos a recorrer justamente toda la lista y nos dará todos los datos, todos los números de la lista, uno por uno. Ya, se concluye el ejercicio 16.10. Bien, ahora pasaremos lo que es a la resolución del ejercicio 16.11, el cual nos indica lo siguiente: añadir a la clase hora del ejercicio 16.3 las funciones de acceso. Una función adelantar para adelantar la hora actual de un objeto existente, una función reiniciar que reinicia la hora actual de un objeto existente, y una función imprimir. Ok, con este enunciado creamos el siguiente bloque de código. Como nos pide utilizar la clase, no, el código del ejercicio 3, que si se recuerda era un ejercicio basado en la hora, de horas, minutos y segundos, en el que tenemos la operación para establecer cuántos minutos, segundos y horas hay sumando dos horas diferentes. Agarramos simplemente el mismo código y agregaremos las funciones que nos piden. Las funciones de acceso, que en este caso vamos a ver las get,
pues nos va a regresar lo que son las horas, get horas, nos dará las horas, los get minutos, nos regresará los minutos, y el get segundo nos regresará los segundos. Ahora, para la opción de adelantar, lo que haremos será crear un objeto temporal, el cual va a almacenar el nuevo horario las horas que queremos adelantar, las horas, minutos y segundos. Y vamos a llamar directamente al método sumar, donde se va a sumar el objeto actual más el objeto temporal. Se va a la suma, reemplaza H1 con H2 y se realiza toda la operación que ya se vio en el 16.3. En el método reiniciar vamos a simplemente asignar nuevos valores a las horas. Van a reemplazar las que ya están por unas nuevas que vamos a poner nosotros. Y la función imprimir va a llamar directamente al método visualizar, que es lo mismo, para que se imprima para que se imprima la hora resultante al final. Con esto concluye el 16.11. Ahora pasaremos a explicar lo que es la resolución del ejercicio 16.12, que nos pide añadir a la clase complejo del ejercicio 16.8 las operaciones de suma, resta, multiplicación y conjugado. Donde, bueno, aquí nos muestran cómo resolverlos y la forma que nos he aplicado son acá. En el ejercicio 16.8 trataba sobre la relación de números complejos que combinaban reales con imaginarios, por lo que se agrega todo el mismo código en el propio ejercicio 12. Aquí está ya todo el código del 16.8. Y entonces vemos los nuevos que nos piden de suma, resta, multiplicación y conjugado. En la suma, básicamente, lo que hay que hacer es simplemente sumar lo que es el real con el otro que nos piden, con la suma. Y aparte de eso, segunda parte, el imaginario más lo otro imaginario, los dos que se suman. O sea, por separado, nunca se juntan, son de ya dos operaciones. Y se aplica también lo mismo para el método de resta, en el que dos números complejos, los dos números reales de los complejos se restan y los imaginarios se restan también aparte. Ahora, pasando a lo que es a la multiplicación, lo que sucede aquí es que el número que se quiere multiplicar por el número complejo se multiplica primero con el real más el imaginario. O sea, en caso sería, si es 3 más 4 imaginario, sería 2 por 3 más 2 por 4 imaginario. Así, tal como lo estamos haciendo acá, real por imaginario. Y el conjugado vendría a ser solo el cambio de signo del imaginario, por lo que simplemente reemplazaría su signo. Y así se completa el ejercicio 16.12. Bien, ahora pasaremos lo que es a explicar el ejercicio 16.13, que nos pide algo bien corto: implementar una clase random aleatoria para generar números pseudo aleatorios. ¿Por qué pseudo aleatorios? Porque la computadora en realidad no puede crear números aleatorios. Necesita un proceso específico para poder simular la creación de un número aleatorio. En este caso vamos a empezar explicando lo que son las librerías. En este caso se ha agregado lo que es la librería std de lib y el setime para usar las funciones srand, rand y time. ¿Eso para qué? Como se ha dicho, no se puede crear lo que es un número random en computadora, así que lo que se hace es simular esta creación. Para ello
la computadora necesita lo que es una semilla, un punto de inicio, y ese RAM es lo que nos puede dar, ya que ese RAM significa seed random o semilla aleatoria. Esto lo que hace es, si colocamos un número al inicio, si colocamos un número, por ejemplo 5, este va a efectuar una fórmula que va a crear una secuencia de números. El problema es que si se coloca ese mismo número, va a generar la misma secuencia y hay un punto en el que se van a repetir los números. Esto ya deja de ser aleatoriedad. Entonces lo que agregamos es time, que esto lo que hace es darnos el tiempo actual, nuestro tiempo actual de nuestro equipo en segundos. Por lo que cada vez que se efectúe la fórmula, se va a generar una nueva secuencia de números, ya que el tiempo siempre va a seguir avanzando, siempre va a seguir sumando y va a generar nuevas secuencias. Ahora, al momento de llamar al método generar, lo que vamos a hacer es limitar el rango de posibilidades de números que queremos que salga, porque como dije, time lo que nos da son el tiempo actual en segundos, y es un número bien largo, más que siempre como está avanzando el tiempo va aumentando, por lo que se agrega esto para que no sea un número tan grande el que nos salga, más estético más que nada. RAM nos dará el número, el mínimo máximo va a determinar lo que es la amplitud del rango que queremos que salga el número. Esto se suma a lo que es el mínimo y ya tenemos nuestro rango del que queremos efectuar. Por ejemplo, puede ser de 10 a 15. Esta fórmula va a hacer que solo salgan números de 10 al 15. Muy bien, ya casi terminando, vamos a pasar lo que es al ejercicio número 16.14, el cual nos pide implementar una clase fecha con miembros dato para el mes, día y año. Cada objeto de esta clase representa una fecha que almacena el día, mes y año como enteros. Se debe incluir un constructor por defecto, funciones de acceso, una función reiniciar para reiniciar la fecha de un objeto existente, una función de adelantar para avanzar una fecha existente, una fecha existente y una función imprimir y una función imprimir para que nos imprima la fecha. Utilizar una función normalizar que asegure que los miembros datos estén en el rango correcto, o sea, que sea de año sea menor o igual a 1, mes, 12 días, etc. Es otra función que devuelve el número de días de cada mes. Ok, con esto creamos el siguiente código, en el cual vamos a crear nuestra clase fecha, donde va a estar nuestros atributos de día, mes y año. Aquí vamos a colocar lo que nos pidió antes, en el que vamos a delimitar lo que es el número máximo de días que tiene cada mes, y va a ser una lista de 13, porque al momento de llamar, por ejemplo, al febrero, que es el 2, es para que no nos llame, por ejemplo, a marzo, ya que las listas siempre empiezan con 0, y que cuando queremos llamar a un mes, siempre hacemos a partir del 1, 2 y 3. Entonces de esta forma hacemos de que al llamar al 1 corresponda al enero. En enero llamamos al 2, corresponde al febrero, y así es sencillamente. Normalizar lo que va a hacer es comprobar que todas las fechas estén puestas correctamente. Por ejemplo, de que mes no sea menor a 1 o que sea mayor a 12. Verifica también que año no sea menor a 1 para que no haya años negativos. Y también revisa el límite de días para que no se sobrepase. Si ponemos, por ejemplo, una fecha el 32 de enero, lo va a redondear y va a regresarnos el máximo valor o el que le corresponde, que es el 31. Entonces pasamos lo que es a nuestro constructor, en el que vamos a asignar el día 1, mes 1 y el año 2000.
con sus funciones de acceso que nos pidió, el get día, get mes y get año, y donde también vamos a poner nuestro método reiniciar que nos pidió, donde vamos pues a reiniciar la fecha y a colocar una nueva que nosotros queramos, donde va a entrar el método normalizar para comprobar otra vez si es que está si está correctamente puesta la fecha, y el método imprimir que nos va a imprimir pues, toda la fecha que hemos puesto, la resultante y la que está correcta. Esto termina el 16.14. Bien, y ya para por fin concluir los ejercicios de este capítulo 16, tendremos el último 16.15, cual nos pide ampliar el programa anterior de modo que pueda aceptar años bisiestos, y aquí nos explica pues lo que es un año bisiesto. Entonces literalmente lo único que nos queda hacer es copiar el ejercicio anterior y entonces lo único que nos queda hacer es agregar simplemente una opción que nos permita verificar los años bisiestos para poder comprobar de que febrero puede obtener 29 días, justo el año en que se agrega, si es bisiesto o no. Entonces literalmente lo único que nos queda hacer es agregar una función que es un nuevo bloque de código, que es cuando pongamos el 2, el 2 de marzo, verifiquemos si el año en el que está puesto es bisiesto o no. Entonces vamos a comparar si es divisible entre 400, o en todo caso si es divisible entre 4 y no entre 100. Si da todo esto positivo, pues podemos dar por concluido que sí es bisiesto y puede darnos el día 29. Y lo demás se mantiene igual, ya que lo único que nos pide es que cuenten los años bisiestos. Y con esto termina toda nuestra resolución de las preguntas o ejercicios del capítulo 16 del libro de Fundamentos de Programación. Muchas gracias por escuchar y nos vemos.